Buenos días. Vamos a explicar el concepto de elasticidad precio de la demanda y su relación con el cálculo. ¿Qué es la elasticidad precio de la demanda? La elasticidad precio de la demanda es la variación porcentual de la cantidad demandada respecto de la variación porcentual del precio. Es decir, acá está la cantidad demandada, acá está el precio. Lo que mide la elasticidad precio de la demanda es qué tanto varía la demanda cuando el precio sube o baja. Por lo general, cuando el precio sube. Listo. La elasticidad precio de la demanda tiene unas características. Es que ella, de acuerdo a los resultados, ¿cierto? Se pueden clasificar en unos tipos. Entonces, lo que es, por ejemplo, la elasticidad perfectamente inelástica. Esta es cuando la elasticidad es igual a cero. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, el precio puede subir, ¿cierto? Puede variar muchísimo, ¿cierto? Pero la demanda se mantiene igual. Quiere decir, no importa cuánto suba el producto o el bien, la gente va a seguir comprando va a seguir comprando. Por ejemplo, este tipo de sistema perfectamente inelástico se ven los bienes, lo que son los bienes de consumo estrictamente necesarios. Por ejemplo, lo que son los servicios públicos, lo que son los elementos de protección personal, tales como el papel higiénico, la crema dental, son bienes que a pesar de que su precio aumente, la demanda se mantiene. El otro tipo de elasticidad es la elasticidad perfectamente elástica. Es cuando la elasticidad es igual tiende a infinito. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este tipo de elasticidad es cuando la demanda es muy sensible. La demanda es muy sensible a una variación del precio. Por ejemplo, la demanda está, por ejemplo, aquí en 10 pares de zapatos diarios a $10. Si por alguna razón los zapatos suben a $15, la demanda cae. La demanda se vuelve nula. No habría demanda. Este tipo de sistemas perfectamente elásticos se ven, por ejemplo, en bienes suntuosos, lo que son, por ejemplo, joyas, lo que son carros lujosos, que simplemente si el precio varía, por ejemplo, la gente básicamente deja de comprarlos. O sea, son bienes fácilmente sustituibles. Seguimos con la elasticidad o los sistemas relativamente inelásticos o inelásticos. Es cuando la elasticidad es menor a 1. ¿Qué quiere decir esto? Que a pesar de que el precio varíe, ¿cierto? La demanda varía, pero no en la misma proporción. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que, por ejemplo, yo vendo un bien a $10. Y con ese bien a $10 yo lo que hago es que me vendo 20 unidades diarias. Cuando le subo el precio a $20, de esas 10 unidades diarias que me vendía ya no me va a vender 10 sino 8. La variación en la demanda no se afectó tanto como la variación en el precio. Esos son bienes relativamente inelásticos. Y los sistemas relativamente inelásticos. Y los sistemas relativamente elásticos, ¿cierto? Es cuando la variación del precio, ¿cierto? Afecta sustancialmente a la variación de la demanda. Eso se ve cuando la elasticidad es mayor a 1. ¿Esto cómo se evidencia? Por ejemplo, yo vendo 10 a $10, ¿cierto? 10 pares de zapatos. Y los subí a $12. Entonces, ya cuando los subo a $12, se me bajó a 5. Ya no me vendo 10, sino 5, ya la mitad, o sea, como decir, lo que es la variación de la demanda disminuye sustancialmente cuando el precio varía. Eso es en la elástica. En la inelástica es lo contrario. Cuando el precio sube, la demanda no varía tan sustancialmente. Y por último tenemos la elasticidad de tipo unitario, que es que la variación del precio es proporcional a la variación de la demanda. O al contrario,
si el precio sube un 50%, la demanda aumenta un 50%. Si el precio disminuye 50%, la demanda disminuye 50%. ¿Cierto? Eso es cuando la elasticidad es igual a 1. Ahora, para aplicar nuestro ejercicio que vamos a explicar más adelante, de una aplicación puntual de la elasticidad del precio de la demanda, utilizamos la fórmula del punto medio. Esta lo que hace es que hace una diferencia entre las demandas, demanda final, demanda inicial, sobre el promedio de ellas, ¿sí? Lo mismo en los precios, el precio final menos precio inicial sobre el promedio de los precios. La división sobre los promedios es para tener una relación porcentual, tanto de la demanda como del precio. Listo. Ahora vamos a ver un ejemplo un poquito más puntual. María tiene un negocio de comidas rápidas y ha aumentado paulatinamente los precios a los cuales vende las hamburguesas de su negocio, pero al hacerlo observa que la demanda ha disminuido. María le pide que obtenga la elasticidad, precio de la demanda y que le explique qué significa, diligenciando el siguiente cuadro. Pues bueno, aquí está el precio de las hamburguesas, la cantidad demandada y la elasticidad, precio de la demanda, que nos dio 0,571. Ahorita vamos a ver de dónde salió eso. Resulta que María vendía hamburguesas a $3. Cuando las vendía a $3, ella se vendía 20 hamburguesas por día. Le subió el precio a $5 y ahora se vende solo 15 hamburguesas por día. Entonces María lo que quiere saber es si su decisión de variar el precio fue efectiva o no. O sea, si se está viendo afectado su negocio. Esto no lo puede explicar la elasticidad. ¿Cómo? Entonces, aplicando la fórmula del punto medio, tenemos que el precio original, ¿cierto? Son $3, el nuevo precio, $5. La variación sería la diferencia entre el precio final menos precio inicial, 5 menos 3, $2. El precio promedio, la suma de estos dos precios, 3 más $5 sobre 2, porque solo hay dos precios, sería $4. El cambio porcentual, pues sería la variación del precio dividido entre el precio promedio por un 100%. Esto nos da 50%. Quiere decir que el precio varió un 50%. Ahora nos vamos a la demanda. La demanda original eran 20 hamburguesas. La nueva demanda, 15 hamburguesas. Esta es la demanda final, esta es la demanda inicial. La variación de la cantidad demandada es demanda final menos demanda inicial, 15 menos 20, menos 5. Y la cantidad demandada promedio sería el promedio de las dos demandas, que sería 17.5. Así, de acuerdo a cómo se realizó con el precio, el cambio porcentual de la cantidad demandada es la variación de la demanda dividido entre el promedio de las demandas por 100%, que nos dio menos 28,6%. Ese menos 28,6% pues va a ser, dio negativo. Eso se da porque casi siempre la demanda tiende a disminuir. Entonces, cuando pasa eso, nuestro valor de elasticidad nos va a dar negativo. Entonces, muchos autores en economía, ¿cierto? En economía matemática, nos dicen que debemos aplicarle el valor absoluto al resultado de la elasticidad de precio de la demanda. Y así podemos realizar un análisis de nuestro valor. Bueno, así, de acuerdo a la fórmula, la elasticidad de precio de la demanda sería el cambio porcentual de la cantidad demandada, que sería menos 28,6%, entre el cambio porcentual del precio, que sería 50%. Esto, como ya lo habíamos dicho, nos da menos 0,571, aplicando valor absoluto sería 0,571, y con esto podemos obtener una conclusión. Como la elasticidad precio de la demanda es menor a 1, esto quiere decir que es relativamente inelástica. ¿Esto qué quiere decir? Que la variación del precio de las hamburguesas no afectó sustancialmente la demanda. ¿Cómo vamos a explicar esto? Lo vamos a explicar por medio del revenue. Entonces, por ejemplo, el revenue son los ingresos que María obtiene. Entonces, María, cuando vendía 20 hamburguesas a $3, eran 20 por 3, $60 diarios. Resulta que María le aumentó a $5 y ahorita ya se vende 15 hamburguesas. 15 por 5 son $75 diarios. El revenue de María aumentó de $60 a $75. O sea, ella tiene un
$15 de más diarios, a pesar de haber aumentado el precio. No importa que la demanda disminuyó. Esto es un sistema relativamente inelástico, que a pesar de que se varíe el precio, en este caso aumenta, ¿cierto? La demanda varía, pero esta variación no afecta sustancialmente no se afecta sustancialmente a la demanda inicial. Esto es importante para María porque quiere decir que su negocio va bien. Su negocio, la decisión que tomó de aumentar el precio, no le afectó en general los ingresos de la venta de hamburguesas. Ok, listo. Ahora vamos a evidenciar cómo la elasticidad precio de la demanda que hemos ido estudiando es una aplicación particular del cálculo. Y nos vamos a insertar en su fórmula. La elasticidad precio de la demanda básicamente es la variación porcentual de la cantidad demandada respecto a la variación porcentual del precio. Eso lo dijimos desde un principio, ¿cierto? La fórmula que utilizamos fue la elasticidad de precio de la demanda para el punto medio, que sería la variación de la demanda sobre lo que es el promedio de las demandas y la variación de los precios sobre el promedio de los precios, ¿cierto? Acá estarían los precios, acá estaría la demanda, ¿cierto? Precio 1, precio 2, demanda 1, demanda 2. Y esa sería, como decir, la forma geométrica de la elasticidad. Ok, ahora vamos a ver la comparación entre lo que es la elasticidad precio de la demanda y la pendiente de una recta. Entonces, la pendiente de una recta. Aquí tenemos el eje ordenado, acá el eje de las abscisas, ¿cierto? Para poder hallar la pendiente de una recta, ¿qué hacemos? Hacemos la diferencia entre dos ordenadas y, que es por ejemplo y2 menos y1, y lo dividimos entre la diferencia entre dos abscisas, x2 menos x1, y así sacamos la pendiente, que sería como decir el grado de inclinación que tiene una recta. Si lo relacionamos con elasticidad precio de la demanda, básicamente sería el mismo concepto. ¿Por qué? Si vemos geométricamente, esta recta no coincide con esta, pero si hacemos un giro de 90 grados, esta recta que está acá ya es un poco más consecuente. ¿Qué quiere decir? La demanda para nosotros, para nuestro análisis, va a representar el eje de las ordenadas. ¿Qué quiere decir el eje de las variables dependientes? Y el precio, ¿cierto? Representaría al eje de las abscisas, que sería nuestra variable independiente. Así, si lo representamos ya en una gráfica un poco más ordenada, ¿cierto? Quedaría así. Demanda 1 sería demanda inicial, demanda final, precio inicial, precio final, ¿cierto? Donde Q es una función de P, quiere decir, la demanda es una función del precio, ¿cierto? Allí ya estamos aterrizando un poquito más el concepto de elasticidad, porque la demanda la estamos viendo ya como una función. ¿Qué quiere decir? Que cada vez que varíe el precio, la demanda varía. Q es una función de P.
y su relación es lineal, ¿cierto? Aquí lo vemos, ¿cierto? Muy gráficamente. Q es la variable dependiente, P la variable independiente. A medida que varía P, Q varía. Ok. Ahora, si nos adentramos un poco más en lo que es la fórmula de la elasticidad, podemos ver que es la diferencia, ¿cierto?, entre las demandas dividido entre la diferencia entre los precios. Si hacemos aunque aquí se hace, por ejemplo, la división entre los promedios es para hacer una relación porcentual, lo importante, la fórmula de la elasticidad, es que es un cociente entre una variable que es dependiente y una variable independiente. Lo mismo para la pendiente de una recta. Para hallar la pendiente de una recta hacemos la diferencia entre las ordenadas, que serían las variables dependientes, y las abscisas, que serían las variables independientes. ¿Esto para qué? Para poder obtener una recta, ¿cierto? Esta es la ecuación de una recta, que sería y igual a mx más b. M es la pendiente, b el intercepto. Si vemos la elasticidad, precio de la demanda, como una función, ¿cierto?, donde Q es una función de P, podríamos representar que Q es igual a la elasticidad, ¿cierto?, por el precio más una demanda puntual. Así podríamos relacionar lo que es la demanda en función del precio con la ecuación de una línea recta, y podríamos ver que básicamente la elasticidad, precio de la demanda, es una aplicación particular del concepto de pendiente, ¿sí? La elasticidad sería la pendiente de la recta, ¿cierto?, que relaciona la demanda con el precio. Aquí lo vemos bien. Esta es la recta, ¿cierto?, que relaciona la demanda con el precio. La elasticidad básicamente es la pendiente y nos dice el grado de inclinación que tiene esta recta, que para nuestro ejercicio, la pendiente para nuestro ejercicio, ¿sí?, la pendiente, esta pendiente para nuestro ejercicio, lo que nos define es la elasticidad, ¿cierto? En una línea recta define el grado de inclinación de la recta. Para nuestro ejercicio nos define el tipo de elasticidad, que como lo vimos al principio del tutorial. Por ejemplo, si la elasticidad es 0, tenemos un sistema perfectamente inelástico. Si la elasticidad es infinita, tenemos un sistema perfectamente elástico. Si la elasticidad es menor a 1, tenemos un sistema relativamente inelástico o inelástico. Y si la elasticidad es mayor a 1, tendríamos un sistema elástico. Por último, si la elasticidad es igual a 1, el sistema tendría una elasticidad unitaria, que lo que indica pues es que la variación en el precio se realiza en la misma magnitud que la variación en la demanda. Con esto esperamos haber dejado claro que la elasticidad es una aplicación particular del cálculo mediante el concepto de la pendiente, y de que el cálculo se aplica en la mayoría de las relaciones humanas y mucho más en el campo de la economía y de las finanzas.